Saludos queridos amigos, aquí su pastor Rolando González para estudiar juntos la lección de escuela sabática que lleva como título Vivir con Cristo. Creo que es el mayor anhelo de todos los cristianos poder vivir con Jesús. La pregunta es, ¿cómo puede lograrse esto? El versículo introductorio de la lección nos dice, y sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Así que lo primero que tenemos que hacer es vestirnos de amor. Y Jesús nos dijo que el amor va mucho más allá de amar a papá, a mamá, a la esposa, a los hijos. Él amplió mucho más el concepto. Él dijo que debemos amar a nuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los maltratan y persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial que envía su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. El amor es, por así decirlo, el principio fundamental de la vida cristiana. Es el asiento del trono de Dios. Dios es amor, como dice la Escritura. De manera que para poder alcanzar ese alto ideal, ese sueño, ese anhelo que todos los cristianos tenemos, vivir con Jesús, tenemos que aprender a amar así como Jesús amó. Y claro está, tenemos que cambiar también nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad está aferrada mayormente a las cosas de este mundo. Este mundo tiene sus atracciones, este mundo tiene sus cosas hermosas que podemos disfrutar, pero tiene otras cosas que no lo son tanto y eso nos dañan en nuestra vida, nos dañan en nuestro crecimiento espiritual y tenemos que de alguna forma deshacernos de ella para poder crecer. Tenemos que formar una mentalidad celestial, la mentalidad que deben tener y van a tener todos aquellos que sean ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cómo poder alcanzar esto? ¿Qué condición es necesaria para poder tener esa mentalidad celestial? El apóstol nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Para resucitar, primeramente tenemos que morir. Esa muerte es una muerte espiritual, o sea, tenemos que morir a las cosas de este mundo para poder resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, desde el punto de vista humano es imposible, pero solamente el poder de Dios es el que hace que esto pueda ser capaz de realizarse en la vida de una persona que nació con una mentalidad mundana, con una naturaleza pecaminosa que nos lleva continuamente a hacer aquello que no nos agrada hacer, como el apóstol Pablo decía en su lucha con esa naturaleza que indudablemente la llevamos todos, porque todos hemos nacido en pecado. De manera que para poder adquirir una mentalidad celestial, primeramente tenemos que morir al pecado para entonces resucitar en Cristo a una nueva vida. Tenemos que buscar las cosas de arriba, como dice el apóstol. Buscar las cosas de arriba significa que nuestra mentalidad tenemos que cambiarla. Tenemos que cambiar de alguna forma nuestros puntos de vista, aquellas cosas que nos agradan. Tengamos en cuenta que de la misma forma que cuando nos alimentamos, hacemos que nuestra salud pueda estar mejor o peor, depende de lo que comamos, así sucede también con nuestra mente. Aquellas cosas que nos alimentan, que nos llevan a las cosas del mundo, indudablemente no van a producir una buena mente. Pero para poder tener una mente celestial, tenemos que entonces alimentarnos de cosas celestiales, de tal forma que nuestra mentalidad cambie, que nuestra mentalidad se enfoque especialmente en las cosas que edifican, que nos elevan y que puedan crear en nosotros una nueva estructura mental y sobre todo un nuevo carácter conforme al carácter de Cristo Jesús. Nótese que desde el principio Pablo está enfatizando en poner la mira en las cosas de arriba. Nosotros podemos tener dos tendencias. Una es a aferrarnos a las cosas de este mundo y evidentemente eso puede traer sus detrimentos y puede traer cosas malas para nuestra vida espiritual o sencillamente cambiar el curso de nuestras acciones. Tratar por todos los medios de buscar la forma de crear una rutina que pueda ser saludable para nosotros. Alguien dijo que cuando nosotros hacemos algo repetidamente por 21 veces, eso ya se convierte en un hábito. La vida cristiana es una vida de hábitos. Tenemos que habituarnos a leer la Biblia,
tenemos que habituarnos a orar, tenemos que habituarnos a ir a la iglesia, tenemos que habituarnos a dar testimonio de la verdad. O sea, es un continuo desarrollo de hábitos que pueden ser indudablemente de gran bendición para nosotros. Para eso tenemos que hacer un esfuerzo. Para eso tenemos nosotros que ajustarnos a una disciplina en que cada día cuando tú te levantas en la mañana, lo primero que hagas sea orar a Dios y pedirle a Dios que te dé su Santo Espíritu para que ese día sea de bendición para ti y para los demás. Que Dios pueda orar en ti de tal manera que donde quiera que tú estés pueda reflejar la imagen de Jesús. No salir de tu casa sin antes leer a lo menos 10 minutos de algún texto de la Biblia en el cual puedas meditar durante todo el día. Y pedirle a Dios que te use para que con aquellas personas que tú te encuentres y te relaciones puedan ver a Jesús en tu vida espiritual. Estos hábitos son hábitos saludables que practicados en una forma rutinaria, o sea, diariamente, te van a ayudar para que puedas ir creciendo cada vez más y puedas crear una mentalidad celestial. Por otro lado, tenemos también que acabar con lo que es terrenal. O sea, si debemos y necesitamos crecer en las cosas espirituales, una de las cosas que puede contrarrestar este proceso es precisamente cuando nos mantenemos arraigados a las cosas terrenales. Por lo tanto, tenemos que romper con el mundo, ¿no? No miréis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y también sus deseos, y solamente aquellos que permanecen en Cristo van a poder triunfar. Así que esto es fundamental. ¿Cómo nos lo presenta el apóstol? ¿Cómo experimentamos lo que significa morir al yo, a lo terrenal y vivir para las cosas de arriba? Leemos la palabra de Dios, nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué pues diremos? Dice también el apóstol. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Te explico de esta manera. Hace un momento te decía que para resucitar tenemos que morir. ¿Cómo se realiza esa muerte? ¿Cómo se efectúa esa muerte? Esa muerte solamente puede efectuarse con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra, el Espíritu Santo es el que transforma, el Espíritu Santo es el que te ayuda a quitar todas aquellas cosas que realmente estorban en tu vida para tu crecimiento espiritual. El apóstol Pablo lo explica en una forma que nosotros podamos comprenderla, y lo explica precisamente con la experiencia del bautismo. La persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal ha muerto al mundo, ha muerto a esa vida de pecado y ahora resucita con Cristo en una nueva vida. Para poder resucitar con Cristo, en primer lugar tenemos que ser crucificados con Cristo. Pablo decía: en Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y murió a sí mismo por mí. Quiere decir que lo primero que tenemos que hacer es ser crucificados con Cristo. Con Cristo crucificamos al viejo hombre. Con Cristo crucificamos las pasiones, los pecados y todos aquellos vicios que nos han afectado en nuestra vida pasada, cuando estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, y estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Cuando somos crucificados con Cristo, cedemos nuestra voluntad a Dios. Ya no dependemos de nosotros, permitimos que el Espíritu avance en nuestra vida y pueda transformarnos de tal manera que de ahí en adelante vivamos bajo la presencia del Espíritu y la obra del Espíritu en nosotros. De ahí viene el paso del bautismo. Aceptamos a Cristo como Salvador personal y somos bautizados con Jesús. Es un símbolo de la muerte de Jesús cuando fue sepultado. También nosotros somos sepultados, pero en una sepultura líquida. Y cuando salimos de allí, salimos con la decisión de seguir viviendo una vida nueva en Cristo Jesús.
Pablo lo decía de esta manera, en 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Así que al resucitar con Cristo, andamos en vida nueva, una vida transformada, una vida distinta. Pero déjame decirte algo, esa vida como una planta que surge de la tierra, una planta nueva, hay que alimentarla, hay que regarla, hay que fortalecerla, hay que abonarla. Evidentemente el diablo no va a descansar, el diablo va a tratar de seguirte haciendo la guerra, por lo tanto tienes que poner inmediatamente a Dios al frente para que él pueda vencer a Satanás y tú puedas seguir avanzando. ¿Cómo se hace eso? Te lo dije hace un momento, tienes que hacer una rutina en tu vida. Cada mañana cuando te levantas, tu primer pensamiento debe ser de consagración a Dios. Conságrate a Dios cada mañana, haz de esto tu primer trabajo, dice la inspiración. Y debes entonces comunicarte con Dios para que Dios te bendiga durante ese día. No debes salir de tu casa sin haber meditado en algún texto de la palabra de Dios con oración. Y en ese día pedirle al Espíritu Santo que te pueda guiar, te pueda ayudar y te pueda hacer un testimonio viviente de la fe que hay en ti. En esa dedicación diaria, en esa comunión diaria con Jesús, vas creciendo poco a poco. Déjame decirte, el llegar a ser un ciudadano del reino de los cielos, vivir con Cristo, no es una cuestión de una sola vez, no es una rutina diaria que abarca toda la vida. Es como subir una escalera. Tú no subes una escalera de un solo salto, ¿no? Eso lo puede hacer tal vez un superhéroe, pero tú no eres un superhéroe. El único superhéroe aquí es Jesús. Entonces, para tú subir una escalera tienes que hacerlo peldaño tras peldaño. Cada peldaño es precisamente tu vida, un día a la vez. Cada día proponerte vivir con Jesús. Cada día proponerte ser fiel al Señor. Cada día depender de Dios para todas tus cosas. Y así vas creciendo poco a poco y la vida va avanzando y finalmente cuando llegas al final de tu vida has vivido una vida de crecimiento en Cristo Jesús. Has vivido con Jesús. Ese es el éxito de la vida cristiana. El éxito de la vida cristiana no es proponernos cosas a largo plazo, sino cada día. Jesús lo dice en estas palabras, basta cada día su propio mal. No os preocupéis por el día de mañana. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día que debes proponerte servir al Señor. ¿En qué sentido, por lo tanto, se deshonra nuestros cuerpos cuando realmente vivimos en este mundo y actuamos conforme a la mentalidad de los que viven en este mundo? En primer lugar, porque se niega a reconocer al Creador, pero también a causa de pasiones vergonzosas. Pablo decía que algunas de sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus malos deseos, los unos con los otros, cometiendo infamias hombres con hombres. Esto lo dice en Romanos. Es terrible la situación que llega una persona cuando está alejada de Jesús y cuando permite que el diablo avance en su vida. Tú no tienes la menor idea hasta dónde te puede llevar Satanás cuando tú te desprendes de Jesús, cuando tú abandonas al Señor y cuando vives una vida totalmente entregada al pecado. Es increíble. El pecado degrada, el pecado destruye, el pecado te hace una miasma humana. Solamente el poder de Dios te puede rescatar de esa situación. Pero para eso tenemos que renovar nuestra mente. Nuestra mente tiene que cambiar los mecanismos de nuestra mente. Tenemos que entregárselo al Señor para que el Señor pueda transformarlos. ¿Cómo Pablo continúa haciendo una exposición para poder entender lo que está pasando realmente cuando vivimos de esa forma como él describe anteriormente? Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y ahí menciona algunas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cuando Pablo dice que debemos revestirnos del hombre nuevo, no está hablando de un cambio de vestimenta. No es que tú te quites la chaqueta que tienes puesta y te pongas otra que parezca mucho mejor.
o que sea más bonita. No, la vida cristiana no es una mejora de la vida antigua, sino que es una transformación de la naturaleza. Así que cuando Pablo está hablando del cambio de vestido, el ser revestidos en Cristo, él está hablando del interior, no del exterior. Hay mucha gente que figura ser cristianos, que modelan cristianos, modelan como cristianos, pero en realidad por dentro son lobos rapaces y la Biblia habla de eso. Por fuera parecen ovejas, por dentro lobos rapaces. El cambio tiene que venir de adentro hacia afuera. Debe ser una transformación que va saturando toda la persona hasta el punto que entonces lo exterior viene como consecuencia de un nuevo nacimiento, una total transformación del ser humano. Un cambio de naturaleza tiene que ver con un nuevo nacimiento que solamente es producido mediante el Espíritu Santo obrando en el corazón. Porque el Espíritu Santo es el que resucita. El Espíritu Santo es el que transforma. El Espíritu Santo es el que cambia y modela por completo a una persona que se ha entregado totalmente a Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo cuando contrasta el viejo hombre con el hombre nuevo? Él dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y en Efesios se le añade que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Mucha gente realmente anda buscando la forma de ser diferentes. No están contentos con su vida pasada, no están contentos con la manera en que viven y necesitan una transformación. Y tratan de buscar la manera de quizás cambiando ciertas cosas en sus hábitos, comportándose de una manera u otra, para tratar de lucir un poquitico mejor delante de la sociedad. Mira, nada de eso funciona. Pudiera solucionar algún problema, pero en realidad lo más importante es esa transformación que solamente es producida por el Espíritu Santo. El hombre nuevo no es simplemente adoptar costumbres, adoptar formas de conducta o hábitos, o tal vez hablar o gesticular de cierta u otra manera. No, el hombre nuevo tiene que ver con una transformación del ser humano intrínsecamente. Tiene que provenir del interior para que entonces pueda producir frutos abundantes de justicia. Es precisamente el carácter de la nueva vida lo que el Señor anda buscando que nosotros manifestemos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo son descritos los creyentes y cómo se relaciona esto con las cualidades con las que debemos vestirnos? Vestidos, dice Pablo, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuál es el modelo? Bueno, algunas personas tienen modelos, tienen prototipos, imitan a ciertas personas, sus actitudes, sus modales, su forma de conducirse, su forma hasta de vestirse. Para nosotros el modelo debe ser Cristo Jesús. Cristo es el modelo. Cuando nos mantenemos mirando a Jesús, cuando nos mantenemos siempre siguiendo a Jesús, estudiando su vida, su carácter, meditando en cómo Jesús actuaba ante tal y más cual circunstancia, de esa forma nosotros vamos siendo transformados. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice exactamente? Que contemplando la gloria de Jesús, somos transformados también nosotros, de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. La vida cristiana es, así como la vida del mundo, una vida de contemplación. Es una vida de imitar modelos. Y solamente cuando imitamos el modelo perfecto es que podemos estar seguros de que vamos a triunfar y que vamos a lograr los resultados que debemos y necesitamos lograr para ser realmente ciudadanos del reino de los cielos y vivir con Jesús, que es lo que todos anhelamos. Elena White dice que ninguna otra influencia que pueda rodear el alma humana ejerce tanto poder sobre ella como la de una vida abnegada. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Imagínate cuando tú llegas a tu trabajo, cuando vas a la escuela, cuando te reúnes con tus amistades, esa esencia que brota de ti, de un cristiano fiel, un cristiano genuino, es el impacto más poderoso que ellos puedan recibir, más que cualquier argumento, más que cualquier estudio bíblico, más que cualquier sermón.
porque finalmente las palabras se las lleva el viento, pero ese impacto, ese testimonio que tú puedas dar con tu vida es lo que realmente va a impresionar a la gente y los va a llevar sobre todo a los pies de Jesús. Vivir una vida en Cristo, una nueva vida, no solamente necesita el esfuerzo, no solamente necesita la intención, no solamente necesita tu voluntad, necesita también un poder exterior y ese poder es el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que permite a Cristo tomar el control y qué papel desempeña la música en todo esto? Interesante esta última parte de la pregunta. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice el apóstol, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Dos cosas van unidas en este concepto, la palabra y la música. Ambas se conjugan, ambas se complementan. Lo que no se recibe a veces con un sermón o con un estudio, a veces la música tiene el poder de grabar en nuestra mente esas enseñanzas. La música es poderosa. Hay música que puede quizás calmar los nervios, ayudar con el estrés, con la depresión. Otras pueden contribuir a sanar. Los científicos han hecho pruebas con música que inclusive hacen crecer las plantas. O sea, es innegable el poder de la música. Y en la vida espiritual la música también juega un factor muy fundamental. Así que estudiando la Biblia, alabando al Señor diariamente, qué bueno que cada día podamos tener una canción en el corazón y siempre nuestras bocas se abran para alabar a Dios por sus grandes misericordias y bondades. Y de esa forma vamos avanzando día a día, paso a paso, hasta que todos alcancemos finalmente la perfección en Cristo y podamos vivir con Jesús. Comparto contigo esta declaración de la inspiración. La religión bíblica no es una túnica que se puede poner y sacar cuando uno le gusta. Es una influencia que lo llena todo y que nos induce a ser seguidores de Cristo, pacientes y abnegados, obrando como Él lo hizo, caminando como Él caminó. Para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Viviendo diariamente con Cristo, un día quizás tengamos que morir, pero indudablemente que podamos morir también en Cristo para que cuando Él venga podamos estar con Él en el reino de los cielos. Vivamos con Él hoy para vivir con Él mañana, durante toda la eternidad. Dios te bendiga, es mi deseo y oración. Nos veremos la próxima.